Hola mis queridos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi espacio. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a nuestro video. Can Yaman y Demet Özdemir separados, nuevas revelaciones y un comentario inesperado que dejó a todos sorprendidos. ¿Qué dijo realmente Demet sobre la nueva pareja de Can? Quédate conmigo porque esto no te lo puedes perder. La noticia de la ruptura entre Can Yaman y Demet Özdemir tomó por sorpresa a muchos de sus fanáticos. Después de semanas de especulación, finalmente se confirmó que la pareja decidió seguir caminos diferentes. Sin embargo, lo que generó más revuelo no fue la ruptura en sí, sino las palabras que Demet eligió cuando los periodistas le preguntaron sobre la nueva relación de Can. Según varios medios, Can Yaman fue visto recientemente en compañía de una joven actriz italiana. La pareja fue fotografiada en Roma, caminando de la mano y compartiendo sonrisas. Esto bastó para que las cámaras lo siguieran en cada paso, intentando descubrir más sobre este nuevo romance. Pero lo que nadie esperaba era la reacción de Demet. Cuando la prensa turca le preguntó si estaba celosa o dolida por la relación de su ex, Demet respondió con una sonrisa enigmática: no se trata de celos, se trata de tiempo. Todo saldrá a la luz, y estoy esperando con paciencia el día en que la verdad se revele. Estas palabras encendieron las redes sociales. Millones de fanáticos comenzaron a especular sobre qué podría significar este comentario. ¿Demet sabe algo que el público desconoce? ¿O fue simplemente una forma elegante de expresar que prefiere no opinar? Can, por su parte, se mostró relajado frente a los paparazzi italianos. En una breve declaración, comentó: estoy bien, estoy feliz. No quiero hablar de mi vida privada, pero gracias por preocuparse. Esta actitud tranquila contrastó fuertemente con la intensidad del comentario de Demet. Y por supuesto, no tardaron en surgir teorías de todo tipo. Algunos seguidores aseguran que Demet insinuó que la relación de Can podría no ser tan genuina como parece. Otros creen que ella guarda secretos sobre lo que realmente ocurrió en su ruptura. Y es que la frase "estoy esperando el día en que todo salga a la luz" se repitió una y otra vez en los titulares de los diarios, alimentando aún más el misterio. Durante una entrevista televisiva, Demet fue nuevamente cuestionada sobre el tema. Esta vez, con tono serio, afirmó: he pasado página, pero cada historia tiene dos versiones. Yo ya he dicho lo que tenía que decir, el resto lo sabrán en su momento. Este comentario provocó que la audiencia en el estudio aplaudiera, interpretando sus palabras como una señal de fortaleza y valentía. En las redes sociales, el nombre de ambos se convirtió en tendencia mundial. Fanáticas de diferentes países comenzaron a defender a Demet, asegurando que ella merece respeto y que su silencio es una muestra de madurez. En contraste, algunos seguidores de Can lo apoyan, destacando que él siempre ha sido reservado y que tiene derecho a rehacer su vida sin dar explicaciones. Pero esto no fue todo. En los días posteriores, varios programas de entretenimiento comenzaron a analizar cada palabra, cada gesto y cada silencio de los protagonistas. En algunos paneles de televisión, los expertos en farándula sugirieron que Demet podría estar aludiendo a una supuesta infidelidad. Mientras que otros insinuaban que sus declaraciones eran simplemente una estrategia mediática para mantenerse en el foco público. Lo cierto es que la tensión entre ambos se convirtió en un tema recurrente en las portadas de revistas y en las tendencias digitales. Videos de entrevistas pasadas, antiguas fotos juntos y hasta mensajes que los actores compartieron en sus redes sociales fueron rescatados y reinterpretados bajo una nueva luz. Todo parecía indicar que esta historia estaba lejos de llegar a su fin. En medio de la controversia, amigos cercanos a la pareja ofrecieron declaraciones anónimas a la prensa. Algunos aseguraron que la relación entre Can y Demet siempre estuvo marcada por los altibajos, mientras que otros afirmaban que existía un cariño genuino que, lamentablemente, no logró sobrevivir a la presión mediática y a las diferencias de personalidad. Estos testimonios solo agregaron más misterio, pues en lugar de aclarar, generaron más preguntas. Mientras tanto, la actriz italiana vinculada a Can decidió romper el silencio.
En una entrevista exclusiva, comentó que estaba sorprendida por la magnitud de la atención que recibió su vida privada de la noche a la mañana. Yo solo quiero vivir mi relación con normalidad, pero entiendo que cuando estás con alguien tan famoso, todo se magnifica, expresó con serenidad. Sus palabras fueron interpretadas como un intento de calmar las aguas, aunque también provocaron que muchos la compararan con Demet. Por otra parte, los seguidores no dudaron en tomar partido. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo tanto para Demet como para Can, creando una especie de guerra de fandoms que cruzó fronteras. Hashtags como #TeamDemet y #TeamCan llegaron a posicionarse en lo más alto de las tendencias globales. Este fenómeno demostró, una vez más, el poder de las comunidades digitales en la construcción de narrativas públicas. La prensa internacional tampoco tardó en hacerse eco del tema. Revistas en España, Italia, Francia y América Latina dedicaron páginas completas a analizar la ruptura y las implicaciones que podría tener en la carrera profesional de ambos actores. Algunos críticos señalaron que este tipo de escándalos puede afectar la imagen de los artistas, mientras que otros sostuvieron que, por el contrario, incrementa su popularidad y los mantiene vigentes en la industria. Entre tanta especulación, lo único seguro es que la historia de Can Yaman y Demet Özdemir seguirá dando de qué hablar. Ya sea por nuevas declaraciones, por futuros proyectos en los que participen o por la simple curiosidad del público, su relación se ha convertido en un referente de cómo la vida privada de las celebridades puede convertirse en un espectáculo global. En los próximos meses, se espera que ambos estrenen proyectos importantes que podrían marcar un antes y un después en sus carreras. Can tiene pendiente el lanzamiento de una serie internacional que promete consolidar su imagen como estrella global, mientras que Demet trabaja en una película turca que ya genera grandes expectativas en su país. El público, atento, aguarda para ver cómo sus trayectorias profesionales convivirán con la sombra de esta mediática separación. Lo fascinante de esta situación es cómo el relato ha trascendido lo personal para instalarse en el terreno colectivo. La gente no solo observa, también opina, interpreta y participa activamente en la construcción de esta narrativa. Y en un mundo donde las redes sociales amplifican cada palabra y cada gesto, resulta imposible separar la vida privada de la imagen pública. Así, lo que comenzó como una simple ruptura se ha transformado en una auténtica telenovela mediática, donde cada capítulo deja preguntas sin resolver y despierta nuevas teorías. ¿Qué secretos guardan aún Can y Demet? ¿Qué pasará si alguno de los dos decide hablar con mayor claridad? Y lo más intrigante, ¿cómo afectará todo esto a sus futuros romances y a la percepción que el público tiene de ellos? Sea cual sea la respuesta, lo cierto es que estamos presenciando uno de esos momentos en los que la vida real supera cualquier guión de ficción. Y como buenos espectadores, seguiremos atentos, esperando la próxima revelación que nos mantenga enganchados a esta historia que parece no tener final. Queridos seguidores, como ven, el tema está lejos de terminar. Cada palabra, cada gesto y cada aparición pública de Can Yaman y Demet Özdemir genera una ola de reacciones. ¿Y tú, qué piensas de las palabras de Demet? ¿Fue una indirecta para su ex o simplemente una reflexión sincera? No olvides dejar tu comentario aquí abajo, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. Hasta la próxima.